Otra variable que merece especial atención, que por eso incluimos en este curso, es la medición de presión. La medición de presión está asociada a muchos procesos industriales, todo proceso donde haya calderas, tuberías, tanques, etc. Aparece la necesidad de medir presión y por eso la vamos a repasar brevemente en este curso. Algunas definiciones básicas. La presión normalmente se la mide en forma diferencial respecto a la presión atmosférica. La presión absoluta se mide respecto al vacío perfecto, pero no es la situación normal. A veces se suele medir es la que se conoce como presión manométrica, gauge en inglés, que es respecto de la presión atmosférica, o sea, es una medición diferencial. También podemos hablar de medición de presión diferencial entre dos presiones diferentes sin que ninguna sea la atmosférica, ¿no? Pero, insisto, la mayoría de las mediciones se hace respecto de la presión atmosférica. La forma típica de medir presión en esos manómetros que hemos visto, bueno, por ahí físicamente en persona o también en películas o en fotos, son tipo reloj, es a través de mecanismos como el tubo de Bourdon o derivados del mismo. ¿Qué es el tubo de Bourdon? Bueno, básicamente es un tubo como el que se ve en la figura, con una forma de signo de interrogación, el cual es un tubo hueco que tiene una punta tapada y por la otra punta se le conecta la presión a la cual se quiere medir, o sea, la tubería o la cañería donde queremos medir la presión. Cuando este tubo se llena del fluido o gas que queremos medir la presión, tiende a abrirse, como a enderezarse. Imaginen que es como si fuera un globo al cual lo soplamos, tiende a hincharse. Bueno, en este caso no se puede hinchar, pero tiende a como a enderezarse. Lo vemos aquí esquematizado en esta animación. La presión hace que este extremo se mueva, como que el signo de interrogación se quiere abrir. Eso conectado a algún tipo de mecanismo con engranajes o algo que multiplique el esfuerzo, mueve una aguja y nos señala la presión. A partir de esta idea hay algunas estructuras derivadas, como por ejemplo el tubo de Bourdon espiral, el cual lo que se hace es darle varias vueltas a esta C y multiplicar el esfuerzo, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando inyectamos un fluido a presión por esta tubería, el efecto se ve magnificado. O tubos helicoidales, donde la idea es la misma. Un tubo cerrado, retorcido, se inyecta el fluido a presión por un extremo y lo que se hace es detectar cómo se deforma. Aquí, por ejemplo, lo primero que podemos pensar es en poner algún tipo de potenciómetro vinculado a esta aguja de acá, y medir una resistencia, por ejemplo. Esa sería una solución. Y de hecho lo es. Hay esquemas de medición de presión potenciométricos donde lo que se hace es inyectar la presión dentro de una cavidad que tiene una cierta resistencia. Por ejemplo, esto puede ser un diafragma con una resistencia o puede ser el tubo de Bourdon. Y hay un cursor vinculado a un potenciómetro. Entonces, a medida que la presión por área, en este caso, la fuerza aumenta, este resorte se comprime y tenemos un movimiento en el potenciómetro, que es proporcional a la presión. Otra forma de medir es, por ejemplo, utilizando galgas con un sensor tipo diafragma, en donde tenemos la presión a medir, un diafragma, una zona de baja presión, y tenemos aquí un sensor, una galga, que está conectado al diafragma. Cuando la presión a medir aumenta respecto de la presión atmosférica, o de la otra presión que se usa de referencia, este diafragma se mueve. Básicamente lo que hace es ejercer una fuerza, y la galga lo que hace es medir una fuerza. Fíjense cómo en este caso estamos hablando de medición de presión, pero lo que estoy haciendo acá es medir fuerza o medir posición. Dos cosas que ya vimos antes. Fíjense cómo se van encadenando los temas.
para medir una variable lo que hago es medir indirectamente a través de otra. Este es un esquema de medición un poco más sofisticado, basado en un puente. Esto no deja de ser un puente alterna, en el cual en vez de resistencias hay capacitores, y lo que tenemos son un par de capacitores fijos y otro par de capacitores que está armado con dos placas móviles que están conectadas a cavidades que están a la presión de referencia, la atmósfera por ejemplo, y la presión del proceso. Aquí lo que se hace es medir la relación entre la tensión de salida y la tensión del oscilador, y en función de eso se estima la presión. Esto es un poco más bien informativo, pero para que vean otra forma diferente. Entonces podemos hacer medición de presión basándonos en el desplazamiento de un cursor, en la deformación de un tubo de Bourdon, en la fuerza ejercida sobre un diafragma, o en este caso en el desbalance de un puente a través de la variación de la capacidad de un elemento. Y finalmente, y esto solo como para ver la complejidad que pueden tener algunas variables, vamos a ver un rápido vistazo a lo que es la medición de caudal. También otra variable de mucha importancia en la industrial. El caudal es una de las variables de proceso básicas más difíciles de medir. Por eso es que existe mucha variedad de sensores que se basan en diferentes principios de funcionamiento y que se adaptan a distintos tipos de aplicaciones. Aquí tenemos una lista que no es exhaustiva, pero una lista de distintos tipos de sensores y principios físicos en los que se basan. Sensores de caudal basados en efecto Coriolis, sensores de caudal basados en medición de presión diferencial, distintos esquemas, sensores de tipo magnéticos, de desplazamiento, térmicos, turbinas, ultrasónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense aquí nomás, hay como 20 sensores distintos que se basan en 10 principios de funcionamiento diferentes. Aquí viene un ejemplo, una pequeña animación de lo que es uno de los más tradicionales, la placa orificio. La placa orificio está ubicada aquí. Es un método de medición de presión diferencial. Básicamente es un tubo en el cual se inserta una placa que lo que hace es angostar el tubo. Por lo tanto, el fluido que circula por el tubo al pasar por aquí genera una pequeña diferencia de presión en esta zona, entre la zona donde se angosta y donde vuelve a la normalidad, y lo que se hace es medir presión diferencial. Fíjense aquí, queremos medir caudal, lo que hacemos es conectar un sensor de presión y medir una presión diferencial. Y en el sensor de presión, en realidad lo que estamos midiendo es una fuerza o un desplazamiento. Fíjense cómo para medir un parámetro físico por ahí estoy haciendo una, dos o tres conversiones de unidades implícitas en el mismo transductor. Otros sensores, el tubo Venturi, también la idea es parecida a la placa orificio, es una sección de tubo con una variación de sección, por lo tanto se genera una diferencia de presiones porque se comprime el flujo del líquido y lo que se hace es medir la diferencia de presiones, medición de presión, o sea, básicamente una medición de presión. Caudalímetros magnéticos, en el cual lo que se hace es medir el campo eléctrico inducido por un campo magnético al pasar el fluido. Dispositivos de tipo ultrasónico, donde se trabaja con las técnicas de tiempo de vuelo y lo que se trabaja con transductores, emisores y receptores que van emitiendo y recibiendo una señal, y lo que se ve es, lo que se mide un poco es cómo se propaga esa señal, puede medirse en forma radial o transversal. Sensores tipo efecto Coriolis que se basan en el efecto Coriolis, ¿sí? Y de acá lo que se mide, nuevamente acá lo que genera las variaciones de caudal es una fuerza, y lo que se hace es medir la fuerza que se genera sobre estos tubos, y así un largo etcétera.
No es la intención de este curso detallar la parte de caudal, simplemente está puesta a modo de ejemplo para que vean no solo la complejidad que tienen algunas variables, sino cómo algunas variables de interés terminan derivando en mediciones de otras variables. Vuelvo a insistir en el ejemplo de la medición de caudal por métodos de presión. Un tubo Venturi no es ni más ni menos un sistema que genera una diferencia de presiones. Para medir caudal, mido presión. Para medir presión, mido fuerza o mido desplazamiento. Si lo que mido es fuerza, para medir fuerza en realidad estoy midiendo deformación a través de una resistencia. Fíjense cuántas conversiones ocurren en este proceso. Bueno, para cerrar el curso simplemente un resumen de todos los temas vistos: temperatura, fuerza, desplazamiento, presión, conceptos básicos. En todo este curso hay mucho material informativo para dar contexto. Lo importante es recordar las cosas básicas, los principios de funcionamiento básico de cada sensor y las fórmulas, las 3 o 4 fórmulas que caracterizan su comportamiento a la hora de poder armar un circuito y calcular una relación de conducción. Con este video terminamos con la unidad temática de sensores y transductores.